¿Qué tal? Buenos días. En la OEA, El Salvador vota a favor de Venezuela, es decir, a favor de no investigar la situación política en ese país. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Tiene sentido la existencia de la OEA? ¿Tiene sentido la permanencia en la OEA? Así preguntaba el presidente venezolano Nicolás Maduro y continuaba. Abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la Organización de los Estados Americanos y la permanencia de los estados, entre ellos Venezuela, en esa organización. Ayer martes, el Consejo Permanente de la OEA pidió discutir la crisis política y económica de Venezuela a petición de 18 países, incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México. El Salvador votó a favor de Venezuela, es decir, de no discutir la situación política en ese país. Para el presidente Maduro, esto no era más que un hecho más que muestra la supuesta injerencia de los Estados Unidos y de gobiernos de derecha del continente. Por otro lado, en Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio, de Florida, había dicho que un voto a favor de Venezuela podría afectar la ayuda financiera al país, que votará de esta manera. El proceso en la OEA fue impulsado por su secretario, el uruguayo Luis Almagro, quien, y cito, reportó que el procedimiento deberá atender la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Para hablar del tema y sus posibles consecuencias para El Salvador, ya nos acompañan aquí en República Margarita Escobar, diputada del Partido Verena, pero también ex embajadora de El Salvador en Venezuela, ex viceministra de Relaciones Exteriores. Y también nos acompaña un intelectual, académico, periodista, editor de política del periódico digital El Salvador Times, y amigo de República, Giovanni Galeas. Bienvenidos a República. Gracias. Buenos días, Gracias. Carlos, un gusto estar con usted. Giovanni, un gusto compartir igualmente análisis Margarita. esta mañana. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, vamos a hablar definitivamente de lo que da las razones a Almagro, o las supuestas razones a Almagro para pedir esta votación en la OEA, pero quisiera, Margarita, que nos explicara exactamente ¿cuáles son las atribuciones que tiene el secretario, digamos, así muy brevemente, como para poder pedir un voto que suspenda a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos? ¿Y qué significaría que Venezuela estuviese suspendida? Tengo entendido que solamente 2 países más han sido suspendidos. Honduras, durante su periodo de interrupción constitucional, cuando expulsaron al presidente Mel Zelaya, y por supuesto Cuba. Lo primero que hay que establecer es que la OEA es pionera en el establecimiento de la democracia como un derecho de los pueblos. Y además, la OEA es el primer organismo internacional que, además de establecer la democracia como un derecho de los pueblos, pone también la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla. Esto se recoge en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, Perú, en el 2001. La Carta Democrática Interamericana se convierte en un instrumento de carácter político, moral, ético, que establece mecanismos para la defensa internacional y para la defensa colectiva de la democracia cuando en alguno de sus estados miembros se rompa el hilo constitucional o el orden constitucional en un país. La Carta Democrática establece también los elementos esenciales de un sistema democrático, como son el respeto a las libertades, el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el libre tránsito, la oposición democrática, la celebración de elecciones libres periódicas apegadas a estándares internacionales. Y además la Carta Democrática establece los elementos de una democracia funcional, una democracia que en el ejercicio del poder no puede salirse de estos elementos esenciales. Además, la Carta Democrática, al establecer los elementos y los componentes de la democracia y además establecer el ejercicio democrático del poder, lo que hace es decir, mire, es importantísimo el origen democrático de un gobierno que se sustenta en las elecciones, como tan importante es el ejercicio democrático del poder,
no por el hecho de haber alcanzado un gobierno, este gobierno tiene libertad para violentar estos elementos. La Carta Democrática también establece mecanismos cuando en un Estado miembro haya peligro de rompimiento constitucional o del Estado de Derecho, o que efectivamente se rompa ese orden constitucional, y establece mecanismos sobre los cuales colectivamente, colegiadamente, la OEA puede invocar la aplicación de la Carta Democrática para resolver esta situación. Hay dos posibilidades: una, que el gobierno sienta amenazada su ejercicio democrático del poder, y otra, que efectivamente desde el gobierno se ejerza el poder de manera dictatorial o autoritaria, donde el pueblo ve violada sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la democracia. La Carta Democrática no va directamente al espíritu sancionatorio o expulsión de un Estado de la OEA, que sería la máxima penalidad, sino que establece un proceso gradual de involucramiento a través de mecanismos diplomáticos, como es, por ejemplo, buenos oficios, misiones de amigos de un proceso, resolución de conflictos, promulgación del diálogo, invitación de personeros o personajes internacionales que acompañen la resolución pacífica y democrática en una crisis. La OEA, al haber aprobado la Carta Democrática Interamericana, ¿y qué es la OEA? Somos todos los Estados miembros, incluyendo El Salvador, que al haber aprobado la Carta Democrática, aceptamos los principios democráticos que deben regir en nuestro hemisferio. La Carta también puede tener implicaciones jurídicas, como es la suspensión de un Estado miembro, que pasó en Honduras. Honduras fue suspendido precisamente porque se rompió el orden constitucional. Por eso también la misma Carta establece mecanismos para cuando el orden constitucional se restablece en un Estado miembro, la OEA pues facilita el mecanismo para el retorno de ese Estado miembro al seno de la organización. Como podemos ver, esta Carta Democrática es un documento altamente sofisticado que colocó a la OEA en su momento como la organización pionera en materia de defensa internacional. Sobre el tema de soberanía y de injerencia, debemos decir que no existe tal cosa cuando, a pesar de que la Carta de la OEA, que es un documento fundacional que precede la Carta Democrática, se habla que se respeta la soberanía de los estados, y lo mismo en Estados Unidos, también a la luz de la evolución del derecho internacional, el concepto de injerencia no puede invocarse para ocultar las violaciones a los derechos humanos o al derecho a la democracia o a la falta de derechos políticos o a la persecución política o a los presos de conciencia o al derecho a la alimentación o el derecho a la salud de ningún gobierno por haber utilizado el poder violentando todos los principios democráticos comúnmente establecidos, comúnmente negociados y comúnmente aceptados en la Asamblea General de Lima, Perú, en el 2001. Así es que invocar el principio de injerencia cuando se trata de la defensa internacional de la democracia o la protección internacional de los derechos humanos está absolutamente fuera de toda concepción filosófica de democracia, de toda concepción del espíritu de la formación de un sistema interamericano de derechos humanos, por cierto, muy completo y sofisticado, que tenemos hasta una Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañado de una Comisión de Derechos Humanos. Así que yo creo de que habiendo establecido estos antecedentes de manera rápida, que El Salvador haya invocado violación a la soberanía de Venezuela
o haber dicho que esto es injerencia es absolutamente irracional, cuando nosotros deberíamos, si recordamos nuestra propia historia, deberíamos de estar del lado de la defensa sin ambajes de la democracia. Deberíamos de colocarnos al lado de la defensa de los derechos humanos. Okay. Deberíamos de estar a favor de la aplicación de la Carta. Vamos a hablar precisamente de eso. El Salvador, usted como bien lo dice, debería estar del lado de defender la democracia y el republicanismo. Quiero nada más hacer un pequeño recuento, Giovanni, antes de ir con la pregunta para ti, de cuáles fueron los países que votaron a favor de discutir la situación política interna de Venezuela. Entre ellos estaban Belice, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Santa Lucía, Perú, Jamaica, México, Paraguay, Guyana, Barbados, Bahamas, Honduras, Guatemala, Brasil, Uruguay y Panamá. Digamos, no hay sorpresas un poco ahí con Estados Unidos, digamos Canadá, Brasil, Honduras. Las abstenciones fueron Trinidad y Tobago. Está Chile, ¿verdad? Está Chile también, que es un gobierno socialista. Ahora, los que votaron que no: Bolivia, obviamente Evo Morales, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Dominicana, Haití, República Dominicana, Surinam, Venezuela, San Vicente y Granadillas y San Cristóbal y Nieves. Entonces, cuando miras eso, digamos, los que seguramente apoyan el argumento del presidente Maduro dicen, miren, está claramente definido que los gobiernos que están apoyando la discusión interna de los problemas o la discusión de los problemas internos de Venezuela son los gobiernos que, digamos, son de centro a centro derecha. Hay otra definición, o son gobiernos que han recibido beneficios del petróleo venezolano en algún momento, son socios del bolivariano, pues están dentro del concepto de ALBA, ¿no? Y eso, yo digo que no hay que confundir el mapa con el territorio. Okay. Todo este tema que introduce Margarita sobre la legislación, lo que implica la OEA y tal, esto es verdad, esta es la legislación, esto es lo que hay, y si no nos gusta, pues hay que quitarla, pero esto es lo que hay. La OEA es el organismo, digamos, el mayor organismo de todos los estados americanos hasta ahorita. Esto es lo que hay, pero en realidad, bueno, así como son tan vagas eternamente las declaraciones de la OEA, que si hacen pensar a más de alguno que no sea necesariamente el Che Guevara o un comunista delirante, hacen pensar sobre qué utilidad tiene un organismo que nunca saca resoluciones claras, porque eso que acordaron ahora es una vaguedad absoluta, no tiene ningún asidero en la realidad, pero lo que Margarita describe es el mapa, pero ¿cuál es el territorio? Porque no hay que confundir las dos cosas. ¿Cuál es el territorio? Todos estos países en algún momento han sido beneficiarios, socios de Venezuela, socios beneficiarios, ¿no?, del momento alto que tuvo Venezuela con lo del ALBA. Entonces es absolutamente comprensible ese voto, incluyendo a Nicaragua y El Salvador. Pero hay dos factores. Uno es lo que pasa en Venezuela, porque Margarita ya explicó muy bien el tema de la OEA. Hay otros puntos. ¿Qué pasa en Venezuela y lo que pasa en El Salvador? El Salvador ejerció una decisión soberana. Esto es importantísimo. Los salvadoreños votaron porque este partido dirigiera el país y tomara las decisiones. Faculta al presidente la Constitución para tomar esas decisiones, conducir la política internacional. No la va a conducir Arena, evidentemente, a pesar de lo que le guste o no le guste. Eso es otra cosa. Entonces, la decisión es soberana en El Salvador y es comprensible. Venezuela ha ayudado mucho al FMLN, muchísimo, en una relación legítima por lo demás, legítima, y lo ha ayudado en cosas muy concretas como es el dinerito, el pistillo, ¿no? Y uno no traiciona a los amigos. Entonces, no solo es soberana la decisión del Salvador, del gobierno salvadoreño, sino que es coherente. Otra cosa es que sea razonable. Y ahí entra el otro factor, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, mire, el Che Guevara dijo una vez, que es un referente del FMLN y un referente de parte de la izquierda, dijo que la OEA era el ministerio de las colonias del imperio norteamericano. Una frase que se volvió famosa en los 70s. Ese es el ministerio de las colonias. Ingeniosa la frase, por cierto. Luego resulta que esa es la posición de una parte de la izquierda latinoamericana, que fue jefiada durante mucho tiempo por Cuba. Esa era la visión que se tenía de la OEA por una parte de la izquierda. Pero la OEA nunca ha tenido ningún conflicto con los gobiernos de izquierda en Chile, ni con los gobiernos de izquierda en Uruguay. Ninguno, absolutamente ninguno. La prueba máxima es que esta posición de desprecio a la OEA
y de insulto a la OEA, como lo ejerce Maduro y el presidente Maduro y sus colaboradores, su gabinete, ¿no? Que llega al ridículo, pues el nivel de insulto que Chávez ejercía contra Insulza, el anterior secretario general, o contra Almagro ahora. Ese nivel de confrontación recuerda a los delirios ideológicos de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si hay un referente de la izquierda americana, de la izquierda latinoamericana, real, de la izquierda real latinoamericana, ese no es Maduro. El chavismo se compró una revolución. Eso es lo que hizo Chávez. ¿Dónde está la revolución que hizo Chávez? Y el único intento armado que hizo no duró ni 3 horas y se entregó. Así, se entregó. Eso de combatir hasta morir no funciona. Con Chávez se entregó. Bueno, quien sí hizo una lucha revolucionaria exponiendo su vida a las balas, a la cárcel, y estuvo herido y estuvo en la cárcel, fue Mújica, de Uruguay, el expresidente Mújica. ¿Y qué dice Mújica? Es un error, han caído en una trampa de bobos los venezolanos al meter presos a esos políticos. Es que no tienen por qué meter preso a nadie, sáquenlo. Eso lo dijo Mújica. Y luego dijo respecto a Almagro, cuando empezaron los ataques contra Almagro, dijo, pero si Almagro lo propusimos nosotros, nuestro gobierno, yo lo propuse, dice Mújica, un guerrillero, un guerrillero, además con un prestigio enorme, ¿verdad? Dice, Almagro es un esclavo del derecho, no es ningún servil del imperialismo yanqui, todas esas son tonterías. Lo propuso mi gobierno, y es verdad. ¿Qué tiene que ver la OEA en contra de Chile? Nada. Son 2 países gobernados por la izquierda. Bueno, o por alianzas que tienen que ver con la izquierda. Y ahí no hay desórdenes, ahí no hay... Es más, son prósperos esos países, estables, política, económica y socialmente. Termino con esto. ¿Por qué digo yo que hay que ver si a pesar de ser coherente y soberana la decisión que tomó el gobierno salvadoreño, es razonable? Porque este punto tiene una arista muy peligrosa para El Salvador por un simple factor. El tercio de los salvadoreños, de la población salvadoreña, vive en Estados Unidos. Nosotros recibimos un equivalente en remesas casi al presupuesto nacional. ¿Nos vamos a jugar eso? ¿Qué pasaría si nos jugamos eso? Pero también hay que decir que este gobierno no es el gobierno de Venezuela. Allá en Venezuela hay corrupción, hay incompetencia, hay autoritarismo, hay decisiones absolutamente descabelladas, ¿no? Y por eso están como están. Si es que no es una conspiración internacional la que tienen problemas a Maduro. Los problemas de Maduro es que perdió la correlación de fuerzas. Los problemas de Maduro es que perdió la última elección legislativa, que tiene la mayoría absoluta de la Asamblea en contra. Y la manera en que resolvió eso no fue intentando seducir de nuevo a la mayoría, sino proscribiendo a la Asamblea, limitándole los poderes. Bueno, entonces, ¿en El Salvador ha pasado algo parecido? ¿Aquí se ejerce el FMLN un gobierno autoritario? No. Podría decirse que es hasta un gobierno blandengue. Pareciera ser un gobierno bastante asediado y limitado, restringido. Pero blandengue, en términos de que la sala le impone y todas las resoluciones se han cumplido. Okay. Se quejan y tal, pero antes de que abordemos las posibles consecuencias para El Salvador, quiero traer un par de ideas de nuestro colega panelista, el antropólogo cultural Marvin Aguilar Umaña, que nos acompaña usualmente los jueves o los lunes por acá. Nos dice esto, Margarita: la OEA sirve a quien convenga. Y aquí estamos hablando acerca de si la OEA es un honest broker, como dicen los estadounidenses, o si es un interlocutor legítimo y válido siempre, y con autoridad y solvencia, digamos. La OEA dice, sirve a quien convenga. Condenas contra El Salvador por aborto, desapariciones forzadas, jesuitas, las hemos ignorado. Añade, igual, Estados Unidos ha ignorado muchas resoluciones de la OEA, como el caso de la Guerra de las Malvinas, en que apoyó al Reino Unido y no a Argentina. Venezuela tiene problemas internos, es cierto, dice, pero que gobiernos de derecha sean los promotores de esta resolución o de esta discusión en la OEA no ayudó. ¿Y el caso de Uruguay y Chile? Sí, yo quisiera reaccionar de la siguiente manera. No se trata si es de izquierda o de derecha, ese no es el punto. Se trata de si es democrático o no es democrático. Se trata si respeta los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales del verdadero soberano, que es el pueblo. Se trata si se respeta la libertad de expresión y de prensa. Se trata de que la oposición pueda ejercer democrática y libremente, apegado a la legalidad,
el ejercicio de oposición que le otorga la democracia misma, sin que esté expuesta una persona de oposición a convertirse en un preso político o un preso de conciencia por el ejercicio autoritario del poder. Por tanto, y me encanta la reflexión que nos hace nuestro amigo en el sentido de que qué pasa con Chile y qué pasa con Uruguay, dos gobiernos de izquierda, pero una izquierda democrática. Ellos también firmaron la carta en la cual pedían una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que se realizó ayer. Pero ellos firmaron una carta. No la invocación a la Carta No, Interamericana. ese es otro tema, sí. Ese es otro tema, pero sí la consideración en la agenda del día de ayer para discutir el tema de la OEA. Habiendo establecido que no es el tema si es de izquierda o de derecha, sino que se gobierne democráticamente, entonces vamos al segundo punto, que la OEA sirve a quien le convenga. Mire, veamos el caso de Venezuela. ¿Qué ha pasado? Desde el 2001, 2002 para acá, Venezuela ha tenido la mayoría de los países a su favor, a tal punto que no se ha podido, la OEA no ha podido hacer, excepto con Gaviria, que el gobierno venezolano permitió que el secretario entonces de la OEA, Gaviria, fuese a Caracas, acompañado de una misión para tratar de restablecer el orden constitucional que se había roto en Venezuela ante el atentado de golpe de Estado contra Hugo Chávez en aquel momento. Y allí la mayoría de los países acompañaron a Venezuela y la resolución fue aprobada por unanimidad. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? La mayoría de los gobiernos eran aliados de Chávez en ese momento. Kirchner, pero Evo, no es Correa. la OEA la que está a favor o en contra de algún país, es que se defienden los principios. Tengo que hacer una pausa, pero lo que voy entendiendo entonces, Margarita, y ahora, lo que usted me está diciendo es que la OEA ha sido, digamos, coherente a lo largo de su historia, pero eso ha dependido también de si los gobiernos de los diferentes países, que sean de un signo o de otro, deciden acatar o no acatar lo que sea que recomiende la OEA. Porque la OEA se compone por una membresía de estados cuya representación se ejerce a través de sus gobiernos, que son democráticamente electos por sus pueblos. Entonces es evidente de que la membresía de la OEA, y la OEA es lo que dijo una vez un famoso secretario general de la OEA, lo que sus estados miembros quieren que sea. Ok, eso es. Tengo que ir a la pausa. Sine qua non. Cuando regresemos hablamos acerca de las posibles consecuencias, si es que las habría para El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Quiero que pongamos en pantalla, antes de continuar esto, algo de lo que dijo el senador Marco Rubio, ha sido retomado tanto por la prensa gráfica del diario de hoy, así como el periódico Nuevo Herald allá en Miami, en Florida, Estados Unidos. El senador Marco Rubio dijo lo siguiente: esto no es una amenaza, hablando acerca de votar a favor o en contra de discutir los problemas internos de Venezuela, pero en la realidad, y añadió, estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se está considerando recortes masivos a la ayuda en el extranjero, y para nosotros va a ser bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos al final del día son países que no cooperan con la defensa de la democracia. Hay que añadir a esto que ya el presidente Trump había tenido una especie de palabreo con el presidente Maduro. Si mal no recuerdo, pidió el presidente Trump o afirmó que debería renunciar el presidente Maduro. Hay que añadir también Juan Carlos Hidalgo del Instituto Libertario de Investigaciones Cato en Washington DC en las elecciones de noviembre, hablando sobre los fondos de la Alianza para el Progreso del Triángulo Norte de Centroamérica. Me decía, esta fue una iniciativa demócrata, no es una iniciativa republicana. Me dijo que forzaron a algunos republicanos a aprobar el dinero en el Congreso es otra cosa. Esto podría peligrar en una posible administración Trump. Entonces, pongamos todo en ese combo. Ahora, quiero añadir también que el senador Marco Rubio es el presidente de algunos comités y subcomités que son bastante importantes en Estados Unidos. Uno de ellos en el Senado, debo decir, es el subcomité de comercio. El otro es el de democracia, derechos humanos y también asuntos de mujeres. Es decir, es una persona que tiene de repente
la posibilidad de influir sobre resoluciones que tal vez no tengan algún impacto material fuerte, o también tiene la posibilidad de influir en anteproyectos de ley o en adjudicar o no adjudicar dinero con el resto de sus colegas. Tengo algo que decir al respecto. Yo empecé diciendo que la decisión tomada ayer por El Salvador, por el gobierno de El Salvador, el gobierno del FMLN, es coherente y es soberana. Pero lo mismo puedo decir de lo que decidan los Estados Unidos y sus funcionarios, desde su presidente pasando por Marco Rubio. Sí. Primero, porque son autoridades democráticamente elegidas. Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos, a mí me guste o no me guste. Claro. Igual en el caso de Marco Rubio, es un político importante que gana sus votaciones abrumadoramente y tiene una mano fuerte ahí en el Senado, con esas comisiones, con esos comités. Bueno, cualquier decisión que ellos tomen puede ser legítima, puede ser coherente y es soberana. Si deciden castigar a El Salvador, pues van a estar en su derecho. Ahora, ¿es razonable eso? Es lo mismo que yo dije de la decisión de El Salvador. ¿Es razonable hacer lo que quieren hacer? Pues es legítimo. Es legítimo. Este problema tiene estas situaciones. Nosotros debemos entender que no podemos ser limoneros con garrote. No podemos estarle pidiendo pisto a los Estados Unidos e insultándolos a la vez, como en una manifestación estúpida que hubo aquí en las calles diciendo otro avión, cuando lo de las torres. Pero también en los Estados Unidos se dan situaciones tan raras como la siguiente. El gobierno de Obama, demócrata, no republicano, Obama, dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. ¿Para qué locura es esa? ¿Qué sustento puede tener eso? ¿De dónde le sale a Obama a decir que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos? Cuando tú dices que algo es una amenaza inusual y extraordinaria, ¿por qué te mete 2 aviones y te bota las torres? Eso, ISIS, sí es o Al-Qaeda, sí son amenazas inusuales y extraordinarias. Pero si todo va a ser una amenaza, entonces ya no hay amenazas, se confunde el cebo con la manteca. Venezuela no puede ser nunca, en ningún caso. Chávez no pasaba de gritar, de cantar rancheras, ser ingenioso, contar chistes, bailar, pero no pasaba de eso. Militarmente, ¿cómo puede ser una amenaza para los Estados Unidos? Sin embargo, Obama lo dijo. Castigar a El Salvador, recortando ayuda o enviando salvadoreños para acá, provocando una explosión demográfica en El Salvador, un estallido, esas medidas serían razonables, no. ¿Por qué? Porque desestabilizan el Triángulo Norte, va en sentido contrario de lo que ellos ya han mapeado como problema principal para evitar la migración masiva a los Estados Unidos. Entonces nos van a provocar un problema económico, social y político, van a desestabilizar la región, desestabilizando al Triángulo Norte. Bueno, van a trabajar contra sus intereses, porque no se puede vivir como reyes en los Estados Unidos en medio de un basurero que se llama América Latina, un basurero sangriento, sucio. Ellos bien bonitos allá con su frontera, con ese muro, y rodeado de hambrientos. No se puede eso, es mentira. Es preciso estabilizar la región, política, económica y socialmente. Una última cosa, Margarita. Lo que la OEA pide es un paso que algunos consideran que todavía no corresponde a eso, porque hay otros mecanismos aún. Por ejemplo, el diálogo interno entre los factores internos en Venezuela, la oposición y el gobierno. Y no solo lo piensa Eugenio Chicas, no solo lo piensa el gobierno salvadoreño, sino personajes tan poco sospechosos como el Papa Francisco. Y si alguien va a acusar al Papa Francisco de comunista o de izquierdista delirante, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero el presidente Rodrigo Zapatero recomienda este diálogo también, y nadie lo va a acusar tampoco de comunista, el expresidente Rodrigo Zapatero de España. Y el mismo Papa, pues, la misma curia venezolana recomiendan y acompañan el diálogo interno. Hay que agotar ese diálogo. Esa entiendo que es la posición del gobierno salvadoreño. Ok, antes de pasar con usted, Margarita, quiero que pongamos en pantalla lo que dijo nuestro canciller, el señor Hugo Martínez. Él dijo lo siguiente, hablando acerca de la posible asistencia o no asistencia financiera para nuestro país. En el marco de la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra sobre la eficacia de la ayuda, de la cual Estados Unidos es suscriptor, en la cual los países donantes no pueden condicionar la forma ni los plazos para hacer uso de los recursos económicos de la ayuda. Sumo esto a la idea que ya expresó mi querido Giovanni,
Romani, cuando habla acerca de que los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, en este sentido, estar, digamos, levantando demasiado la idea de que podemos sufrir sanciones cuando eso iría en contra de los propios intereses de los Estados Unidos, de mantener estable el Triángulo Norte, no es simplemente tal vez tratar de jugarle un poco sucio a una movida que ha hecho el Frente a través de su representante en la OEA, simplemente por una ganancia política. Pero yo creo que es evidente que el FMLN tiene vínculos profundos con el régimen de Maduro. Ya lo decía... Lo cual no es ningún secreto. No es ningún secreto. Ni conspirativo, además. No, ni conspirativo. Eso es evidente. Van a sus celebraciones, lo celebran aquí. Pero es legítima la relación. Sí, yo no estoy cuestionando la legitimidad o ilegitimidad de la relación del FMLN con el régimen de Maduro y con Chávez anteriormente. Hay intereses económicos, ya lo mencionábamos acá. Como su partido los tuvo con Taiwán, con Fujian. Pero estamos hablando del caso de Venezuela. Arena, por cierto, ya sacó su comunicado claramente que apoya la Carta Democrática y los esfuerzos que realiza tanto el secretario general de la OEA como el Consejo Permanente de la OEA para coadyuvar a los esfuerzos del restablecimiento del orden constitucional y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, de conformidad a lo establecido en la propia Carta de la OEA y en la propia Carta Democrática Interamericana. El diálogo no es un tema que la Carta excluye. Yo ya lo decía, que las sanciones establecidas en la Carta Democrática es el último recurso y solamente se ejerce cuando las cosas llegan a una implosión. Pero veamos lo que están diciendo los propios venezolanos. Venezuela se ve ahora como una empresa quebrada, dice un constitucionalista de mucho respeto, el doctor Asdrúbal Aguiar, que está aquí en el país. Si lo dicen los venezolanos, si la crisis humanitaria, si no hay comida, si los venezolanos están siendo perseguidos, si hay presos políticos, si hay presos de conciencia, pues es evidente que existe una obligación moral y ética de promover, defender la democracia y defenderla internacionalmente. Sobre la decisión soberana que pueda tomar El Salvador, eso no hay ninguna duda, pero hay que preguntarse, ¿dónde está el interés nacional de El Salvador para ejercer esa soberanía? Pues está precisamente en defender la democracia y los derechos humanos por un lado, y por el otro, ¿a dónde están los salvadoreños? Están en los Estados Unidos. Los temas de cooperación, sí, cuando se trata de mecanismos de cooperación internacional, hay lineamientos que no pueden estar sujetos a presiones de ningún tipo. Pero también, cuando se trata de cooperación bilateral, pues es una facultad del Estado otorgante delimitar las formas, los tiempos, los conceptos, los proyectos y la manera en que ésta se va a ejecutar. O la negativa. O la negativa. O la Simple negativa. Y aquí lo que estamos viendo es que Marco Rubio está diciendo, miren, yo soy una persona que cree que El Salvador debe acompañar la democracia. Y añade, y ustedes reciben mucha cooperación nuestra. Ayudémonos mutuamente. Defendamos nuestros principios y nuestros valores comunes. Pero aquí lo que prevalece es que el FMLN y el régimen de Maduro tienen demasiados compromisos que se antepusieron al interés nacional de los salvadoreños o cualquier alianza de principios y defensa internacional. Entonces usted, de la Margarita, democracia. ¿estaría en desacuerdo con el canciller Hugo Martínez, con el secretario Eugenio Chicas, cuando dicen que esto no va a afectar la cooperación que tenga Estados Unidos con nosotros, que somos demasiado vitales para ellos? Es que lo que dicen es que hay lineamientos internacionales, eso es correcto. Cuando se trata de cooperación multilateral, cuando se trata de un conjunto de normas comunes. Pero entonces eso no hay ningún problema. El tema es que aquí no es ninguna cooperación multilateral, es una cooperación directa, bilateral, en este caso de Estados Unidos hacia El Salvador. Y eso es lo que tenemos que poner atención. A eso es lo que nosotros debemos de recapacitar. ¿Cómo vamos a manejar esa relación? Todos sabemos que Estados Unidos ha tenido un cambio de gobierno. Y ha tenido no solo un cambio de gobierno, sino que una revisión de los programas, de la filosofía, del tema migratorio, del tema de la cooperación. Bueno, inclusive ayer estaba viendo otros temas de revisión
donde el presidente firmaba una orden ejecutiva en relación al recorte en materia de cambio climático o materia ambiental. Bueno, nosotros como país debemos estar muy atentos a los cambios que se producen alrededor nuestro y también tomarlos en cuenta en las decisiones que soberanamente tomemos, basados en el interés tengo que ir a la pausa, pero de voy los entendiendo que salvadoreños. básicamente usted disiente, y tanto Giovanni también disienten con la gente que estaría diciendo que básicamente vamos a ser impactados, somos demasiado importantes para los intereses de los Estados Unidos. Yo espero que no seamos impactados. Hay que decirlo claramente. Pero, Margarita, espero que realmente El Salvador no pierda toda la cooperación de Estados Unidos. Espero realmente que nuestras relaciones bilaterales puedan encauzarse de tal forma que se base en los principios comunes y de una amistad tradicional con el pueblo y los gobiernos de Estados Unidos, igual que con El Salvador. Pero hay un y detalle. espero también que nuestros compatriotas puedan gozar de la mejor diplomacia para que podamos resolver de la mejor forma la estabilidad migratoria de nuestros compatriotas. Tengo que ir a la pausa, pero entiendo que usted disiente, cree que sí podríamos ser impactados. Giovanni cree que no podemos ser impactados. No lo sé, de repente, no lo sé. Lo que digo es que hay que poner atención a lo que están Vamos diciendo. a ir a la pausa y vamos a discutir entonces la decisión del FMLN de acompañar al bloque de países que apoya a Venezuela. Más allá de si estamos de acuerdo o no, en sí es coherente con precisamente lo que los llevó a transformar este país, que es buscar una república y no la autocracia que teníamos antes en este país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Antes de continuar, déjeme contarle que Banco Promérica de El Salvador tiene 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto al 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, Giovanni, tú querías complementar alguna idea, sí, ¿no? Es nada más un matiz. Mira, el tema de la soberanía es importante, es un precepto muy importante en la historia de las ideas políticas y de la conformación de toda la geopolítica, pues el tema de las soberanías nacionales, donde quienes tomen las decisiones sean los elegidos, los representantes de un pueblo determinado, ¿no? Yo elijo a mis representantes y quiero que ellos tomen las decisiones, ellos, pero no organismos supranacionales. Yo no voté por el FMI, yo no voté por la OEA, yo voté por este gobierno. Directamente voté por este gobierno y quiero que ellos decidan. Y cuando gobierne Arena tendrá la mayoría y serán legítimas sus decisiones. Es importantísimo el tema de la soberanía, pero hay un precedente, que la soberanía no pasa por el chantaje. Marco Rubio dice, esta no es una amenaza, pero si no votan a favor de nuestros intereses, entonces, bueno, vamos a recortar la ayuda. Esto es lo que dice en el fondo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Si no me votas, no te pago. Bueno, hay un precedente. Cuando los gobiernos de Arena vendían su voto a Taiwán, y esto está contado por Francisco Flores, y le vendían su voto por dinero. Me votas y te doy un sobrecito de dinero, que por cierto, un gran lío, hay un gran lío con cómo ese dinero se distribuyó. Pero ese es otro cuento. Lo que quiero decir es, la soberanía no está en venta. No se juega así con la soberanía. Ok, continuamos entonces. Al final de la sesión de ayer... Yo estoy de acuerdo con Giovanni en algo, como él lo ha dicho. Definitivamente, cuando gobierne Arena, tomaremos las decisiones correctas para el pueblo salvadoreño y para la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo entero. Bueno, y los vamos a llamar aquí a República para dilucidar si efectivamente eso está haciendo Flores apoyó una interrupción constitucional. Avancemos en el tiempo, o mejor dicho, más en el tiempo en los temas. Al final de la sesión no hubo ningún acuerdo definitivo, solo 20 de 34 países apoyaron a la OEA, sigue haciendo gestiones para mejorar la democracia en ese país. Quiero que escuchemos antes de continuar algo de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando hablaba del secretario de la OEA, el señor Almagro. Escuchemos. A mí no me quita el sueño ni me perturba un segundo las estupideces de Almagro en la OEA. Para mí es un payaso, una basura sideral que será olvidado y despreciado por los tiempos. Bueno, y esto fue lo que tuiteó a través de su cuenta oficial el secretario Luis Almagro cuando se refería a las declaraciones
que ha dado el presidente Maduro en su contra, dijo el secretario Almagro. Los pasos dados son gigantescos. 20 países de la OEA han demostrado compromiso en asumir agenda democrática en Venezuela. Los insultos no me afectan, solo retratan de manera clara a quien los profiere. Bueno, podríamos decir que hacia afuera el presidente Maduro es retórica, es decir, no puede hacer mayor cosa con países como Estados Unidos o de repente México, pero al interior de la República Bolivariana la retórica va acompañada por acciones concretas. Es decir, nosotros hemos visto cómo, y hay que decirlo sin total vaguedad, se ha ido erosionando los principios republicanos dentro de Venezuela, es decir, la Corte Constitucional de ellos, el Poder Judicial nombrado por el presidente de turno, las elecciones legislativas no se respetan a los diputados elegidos, se les quiere limitar. Por otro lado, tenemos a una persona como Leopoldo López, independientemente de si estés de acuerdo con todos sus planteamientos o no, pero está preso por sus ideas. Es decir, no tiene razón la OEA en tratar de buscar, digamos, el republicanismo, la democracia dentro de Venezuela. Y por otro lado, quizás ahí el FMLN, al haber luchado en este país, porque tengamos elecciones de segundo grado, donde el presidente de turno no es el superfuncionario que fue y que dominaba el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, la Corte de Cuentas, es decir, y se lo quita al presidente, se lo da a la Asamblea Legislativa y tenemos, digamos, una división de poderes que nos da, digamos, una república imperfecta, pero mejor de lo que teníamos. ¿No es incongruente, Giovanni, digamos? Sí, es que siempre fue incongruente que nosotros, como guerrilleros, como izquierda, peleáramos por las libertades, por la democracia, por el pluralismo político, pero apoyáramos a Cuba, donde no había ni libertades, ni pluralismo político, pero Cuba era nuestro amigo, si nos daba el entrenamiento, las armas, dinerito, no, para la guerrilla, era nuestro amigo. Bueno, pero ¿es coherente eso? No. Es coherente no ver que en Venezuela no solo hay una crisis, como dice Maduro, porque no tiene medicamentos, es que tampoco tiene comida. Bueno, es que tampoco tiene seguridad. Es que tampoco hay estabilidad social. No solo se trata de una crisis entonces económica, política y social, sino de la democracia. Porque lo que está haciendo el gobierno venezolano de Maduro, el gobierno chavista, con la Asamblea Legislativa, es no reconocer que es que el pueblo votó por esa gente, por Ramos Jalúp y sus amigos. A mí me puede caer mal Ramos Jalúp y no puedo estar de acuerdo con ninguno de esos diputados, pero es que no se trata de que yo esté de acuerdo o no aquí en El Salvador, sino de que los venezolanos en su mayoría eligieron esa asamblea. Y el gobierno, con una sala de lo constitucional, que allá se llama Tribunal Supremo, creo, espurio, no reconoce, declara irrita a esa asamblea y le pone palos en la rueda a esa asamblea. Esa asamblea fue elegida por el pueblo. Por lo tanto, sí hay una crisis de democracia, sí hay un autoritarismo en Venezuela y sobre todo hay corrupción y hay incompetencia de este gobierno. A Maduro, al chavismo, no lo van a votar golpe suave, aunque haya estrategia conspirativa. Pero lo que explica la caída de Maduro desde ya es su incompetencia, su corrupción, su autoritarismo. Y bueno, es que se trata de un gobierno que no da una, hombre, no da una. ¿Por qué no diversificaron la economía si no llegaron ayer al poder? Se cae el precio del petróleo y ya no hay que comer en Venezuela. Bueno, y que no se puede sembrar papa, frijoles, maíz, hay otros minerales. La productividad venezolana, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Si para hablar son buenos. ¿Sabes cuál es el problema? Y con esto concluyo. Chávez creía, Maduro cree, Diosdado Cabello cree, erróneamente, que a los pueblos se les puede tener eternamente movilizados, todos los sábados, en la calle gritando, ¿y quién va a sembrar? ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién va a vender en la tienda? Todo el mundo gritando contra el imperialismo y no sé qué, ¿y a qué hora se trabaja entonces? No, hay un momento destituyente, de acuerdo, el pueblo en la calle, hay un momento constituyente, es cada problema tiene su solución. Problema 1, ventanilla 1, problema 2, ventanilla 2, todo el mundo regresa a su casa, ¿no? Después de estar en la plaza gritando, ese es el momento destituyente. Luego viene ya la normalidad, la época caliente pasa, y luego está la época fría de la institucionalidad. Esto no lo entienden. Creen que todo el pueblo tiene que estar movilizado todo el rato, todo el día, así como Fidel creía que los cubanos debían estar 12, 15, 16 horas escuchándolo a él. Ok. Margarita, se me acaba el tiempo, tiene 2 minutos. Bueno, después de escuchar lo que dijo el presidente Maduro el poema ese en Venezuela, eso es el reflejo de lo que fue el debate en la OEA ayer. Y él, en sus propias palabras, se describe a sí mismo la situación que estamos hablando.
Y luego que, felizmente, en la medida que ha avanzado el programa, yo quiero concluir diciendo que estoy de acuerdo con Giovanni, aunque parezca irracional en toda la última parte de lo que acaba de decir. Al aceptar y al decir que claramente, independientemente de los conceptos de soberanía que podamos tener, en el cual yo creo de que la defensa internacional de la democracia y la protección internacional de los derechos humanos no es un concepto menor al de la soberanía, sino que no puede invocarse la soberanía para esconder las violaciones a los mismos, ha dicho cosas muy claras. Hay una crisis democrática en Venezuela, Sí. Hay una crisis tremenda humanitaria en Venezuela, Sí. que necesita ser resuelta porque es un pueblo de millones de personas que no tienen ni qué comer y que puede tener consecuencias aún más graves. Hay una crisis de institucionalidad en Venezuela y la resolución o la declaración que aprobó ayer el Consejo Permanente de la OEA podría abrir pie al delineamiento de un plan de acción que conlleve a resolver esta crisis evidente, peligrosa e inhumana que existe en Venezuela. Al final del día, deben ser los propios venezolanos quienes resuelvan sus problemas. El diálogo siempre, siempre debe de estar presente. Ningún país puede asumir la responsabilidad de que Venezuela resuelva sus problemas, pero los países también tenemos la obligación moral y ética de acompañar esta crisis que viven nuestros hermanos venezolanos. Okay. Yo espero, y con esto concluyo, de que el Consejo Permanente avance en el plan que aprobaron ayer, a saber, un calendario de elecciones, liberación inmediata de los presos políticos, liberación inmediata de los presos de conciencia y resolver de manera urgente esa crisis humanitaria que tiene Venezuela. Margarita, Giovanni, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana. Un gusto y un gusto en este estar debate con Margarita. espirituoso. Pero, sobre ¿qué le vamos a hacer? Venezuela. Yo soy de izquierda, vamos a estar en contradicción en algunos puntos siempre. Pero Porque yo soy de veo izquierda. que no tenemos ninguna contradicción. En lo Vamos a tener que poner un en lo Facebook Live para que democrático, todos nuestros ni en lo que está televidentes pasando en Venezuela. estén al tanto de lo que Gracias. pasa fuera de cámara con ustedes dos. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados. Interesante entrevista. De una entrevista damos paso a toda la información que ha acontecido en nuestro país.